Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un delicioso pan de jamón venezolano. Los venezolanos escuchamos Navidad e inmediatamente estamos pensando en nuestro delicioso pan de jamón. Y es que en la cultura venezolana, la Navidad se disfruta tradicionalmente con un pan de jamón. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. El pan de jamón es una especie de brioche relleno. Este lleva jamón, que el tipo de jamón que utilizamos es un jamón braseado. En Venezuela le decimos jamón ahumado. Y es ese que tiene la corteza como acaramelizada. También lleva bacon o tocineta, pasitas o uvas pasas y aceitunas rellenas con pimiento rojo. Seas de Venezuela o no, te invito a realizar esta receta porque te va a encantar. Así que, vamos con la receta. Pan de jamón venezolano. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo y también un enlace a la web y al blog Ponquecitos and Cakes, donde encuentras la receta escrita y despejo todas las dudas sobre los ingredientes. Para iniciar esta receta, la noche anterior realizo un fermento previo. Este fermento previo le va a dar un sabor y una textura increíble a tu pan. En un bol colocamos 90 gramos de harina de fuerza. En esta receta uso harina de fuerza, que es la harina panadera. La que estoy utilizando tiene 12,8% de proteína. Si tienes dudas sobre los tipos de harina, en el blog de Ponquecitos and Cakes te estoy dejando un post donde despejo todas las dudas. Incorporamos 2 gramos de levadura seca. La levadura que estoy utilizando es levadura seca panadera. Si deseas utilizar levadura fresca, deberás multiplicar por 3 la cantidad que estoy utilizando en la receta. Ahora removemos bien y vamos a incorporar 65 gramos de leche. La leche debe estar a 37 grados centígrados más o menos a la temperatura corporal. No la calientes en exceso porque si no te matará la levadura. Ahora removemos bien hasta formar una masa a la que podemos amasar. Y una vez se integre muy bien todo, hacemos una bola que giramos sobre la mesa para que así quede bien prensada. Ahora llevamos nuestra bola de masa a un vaso o a un bol que sea alargado para que así crezca. Y lo cubrimos ya sea con una bolsa o con papel film. Y dejamos reposar de 10 a 12 horas hasta que fermente. Y ahora la dejamos fermentar a temperatura ambiente en un lugar que sea templadito. Si estás en temporada de invierno como yo, un lugar fenomenal es colocarlo dentro del horno cerrado, apagado, pero con la luz encendida. La luz de la bombilla va a crear un ambiente perfecto para que pasadas las 12 horas ya nuestro fermento esté ideal para usar. Pasadas 12 horas ya podemos comenzar a preparar nuestro pan de jamón. En un bol vamos a colocar 430 gramos de harina de fuerza, junto con 7 gramos de levadura seca, 8 gramos de sal que debemos colocar en un lugar lejos de la levadura para que no la mate, 60 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Como vamos a trabajar con mantequilla, la leche que vamos a incorporar ahora va a ser leche fría. Y vamos a incorporar entre 170 a 190 gramos de leche. Incorpora inicialmente solo 170 y guárdate los 20 gramos extra por si lo llegas a necesitar o no, ya que esto dependerá del tipo de harina. Incorporamos un huevo tamaño M al que debemos batir ligeramente antes de colocar con el resto de los ingredientes. Preferiblemente el fermento previo se debe incorporar en este momento cuando estamos colocando los ingredientes, pero a mí, como cosa extraña, se me ha olvidado. Pero no hay problema porque lo incorporé luego de la mantequilla cuando aún me encontraba amasando. Y con la ayuda del gancho comenzamos a amasar a mínima velocidad. Esto también lo puedes hacer a mano.
simplemente haciendo un pequeño volcán con los ingredientes secos y aplicando los líquidos en el medio. Si al amasar no se integran totalmente todos los ingredientes, entonces incorporamos poco a poco el resto de la leche, de a poquito, para así no excedernos. Incorporaremos 80 gramos de mantequilla picada en cuadritos y esta mantequilla se encuentra relativamente fría. Es importante ir incorporándola de a poco y así dar tiempo que durante el amasado se vaya integrando mejor a la masa. Si el amasado lo estás realizando a mano, no te asustes si lo ves que está todo muy pegajoso, porque mientras más lo amasas, mejor textura va adquiriendo la masa. Justo aquí recordé que no había colocado el fermento previo. Este estaba muy bonito, con una textura muy agradable y la he cortado en pedacitos para que se integre mejor a la masa. Si lo colocas al principio también lo debes cortar en pedacitos para que así se mezcle bien. Y continuamos amasando hasta lograr que nuestra masa tenga una textura elástica. Ahora tapamos y dejamos reposar durante 15 minutos. Pasados los 15 minutos vamos a refinar nuestra masa. Para ello vamos a valernos de un rodillo. Engrasamos la superficie de trabajo con aceite y lo distribuimos bien para que nuestra masa no se quede pegada. Y estiramos nuestra masa de forma alargada. Y una vez ya tenga un largo de unos 40 centímetros, lo vamos a doblar en 3, como si de un sobre se tratara. Giramos en 90 grados y ahora estiramos hacia la otra dirección. Esto lo vamos a repetir unas 10 o 12 veces. Si notas que la masa se te empieza a resistir al momento de estirarla, no te preocupes, simplemente déjala reposar un rato bien tapada y pasado unos 15 o 20 minutos estará otra vez flexible y fabulosa para trabajarla. Una vez terminemos de refinar nuestra masa entre 10 o 12 veces, vamos a dividirla en dos partes iguales. Te recomiendo utilizar una balanza para que así te queden las dos piezas del mismo tamaño. Y ahora la vamos a doblar hacia adentro como si se tratara de un pañuelo, para estirar muy bien y presionar que quede bien prensadita nuestra masa. Ahora la giramos y cerramos la parte del doblez con un giro sobre la mesa, apretando con las dos manos y de esta forma quedará bien tensada. Ahora engrasamos muy bien un bol y vamos a colocar dentro la masa, dejándolas ahora reposar tapadas con un trapo o con un papel film. Y ahora llevamos nuestras masas a un lugar que esté calentito. Puedes colocarlo dentro del horno con la luz encendida. Otra alternativa, si hace frío, es colocarlo cerca del radiador, siempre bien tapado. Ahora, si vives en un país tropical donde el clima siempre es cálido, no hace falta colocarlos en ningún lado, sino simplemente a temperatura ambiente duplicará su volumen. En 2 horas y media, mi masa ha duplicado su volumen. Así que ahora ya podemos extender nuestra masa y armar nuestros panes de jamón. Engrasa muy bien la superficie de trabajo donde vas a estirar la masa. La aplanamos ligeramente con las manos para sacar un poco el aire. Y con la ayuda de un rodillo vamos a estirar un rectángulo. El grosor perfecto para que quede nuestro pan al enrollarlo ideal es de 4 milímetros.
Y aproximadamente el rectángulo para un pan de jamón grandecito y en condiciones es de 28 centímetros por unos 38 centímetros. Ahora aplicaremos 20 gramos de mantequilla a la que tengo bien blandita y la esparcimos muy bien sobre toda la masa que hemos estirado. Necesitaremos 20 gramos de mantequilla para cada uno de los panes. Ahora le rayo papelón o piloncillo o panela, como lo llamen en tu país. Este le da un sabor muy característico, pero si no lo tienes puedes sustituirlo por miel. Y la miel también le da un poco de dulzor y queda muy bueno. Ahora colocaremos una fila de aceitunas rellenas con pimiento. Esto nos va a garantizar de que salga un pedacito de aceituna en cada uno de los cortes. He utilizado unos 50 gramos de aceitunas. Y ahora colocamos unos 300 gramos de jamón ahumado o glaseado. Recuerda que la cantidad que te estoy dando es para un pan de jamón y tenemos dos, así que en total necesitaremos 600 gramos de jamón. Hay que ser generoso con el jamón porque el jamón es lo que más gusta de este pan. Colocamos unas tiras de bacon o tocineta. Las coloco en esta forma para garantizar de que todo el pan de jamón tenga un poco de este bacon. El bacon o tocineta que he usado es cocido ahumado, pero puedes usar el normal. Podrías colocarle una o dos tiras de bacon, pero esto es a tu gusto. E incorporo aceitunas picadas al azar, así, a la suerte, como una especie de sorpresa para el trozo de pan que estemos cortando. Y finalizo colocando las pasitas. Es muy importante que estas pasitas o uvas pasas no tengan la semilla, así que presta mucha atención en el momento de comprarla. Les coloco un montón porque me encantan las pasitas dentro del pan de jamón. Y con mucho cuidado nos disponemos a enrollar nuestro pan. No debes apretarlo excesivamente, simplemente lo vamos enrollando con suavidad. Doblamos el jamón que está en el borde y dejamos libre la parte que va a ir pegada sobre la otra. Ya la mantequilla que aplicamos servirá de pegamento, pero trata de ajustarlo muy bien, apretándolo con tus manos y dándole pequeños pellizcos para garantizar que el relleno no se nos escape por la parte inferior de nuestro pan. Doblamos los extremos y pasamos a nuestra bandeja con papel de hornear. Coloca esta costura hacia la parte inferior del pan. Trata de colocar un pan por bandeja, ya que él va a crecer bastante. Para decorarlo, no debes preocuparte por hacer mucha decoración. En Venezuela, tradicionalmente simplemente lleva unos pinchazos de tenedor que le sirve de decoración y va a ayudar a que los vapores salgan por allí y nuestro pan no se reviente. Así que el color dorado de este pan y los pinchazos con tenedor es lo que los caracteriza. Ahora vamos a batir un huevo con 60 mililitros de agua. Y este será nuestro barniz para el pan. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Una vez armado, llevamos nuevamente a fermentar nuestro pan. El tiempo es aproximadamente una hora y media. Cuando tú veas que ya esté gordito, que haya crecido este pan, entonces es el momento ya de hornearlo. Antes de hornearlo, le damos nuevamente otra capa con nuestro barniz de huevo y agua. De esta forma lograremos un pan de jamón doradito. E inmediatamente llevamos a hornear. Y horneamos a 170 grados centígrados durante 40 minutos aproximadamente. He horneado con calor solo abajo, la bandeja justo en la mitad y con la función de ventilador. Si tu horno no tiene esta función, no te preocupes, simplemente hornéalo en vez de 170 grados centígrados a 175 grados centígrados. Sabrás que está listo cuando adquiere ese tono dorado tan bonito que caracteriza este pan.
Una vez lista, sacamos del horno y quitamos inmediatamente de la bandeja y lo colocamos sobre una rejilla y lo dejamos enfriar durante unos 10 minutos. Pasados los 10 minutos ya podrías disfrutarlo, pero para mí al siguiente día es que ese pan de jamón está mundial. Al cortarlo, sorpréndete por su alegre y festivo interior. Y al tocarlo, su textura es bastante esponjosa. Este pan de jamón se mantiene perfecto, envuelto en papel de hornear y luego con un trapo de cocina a temperatura ambiente hasta 4 días. Espero te animes a realizar este delicioso pan de jamón, seas de Venezuela o no, y disfrutes de un pedacito de Venezuela en estas Navidades. Espero te animes a realizar este increíble pan de jamón y lo compartas con familiares y amigos. Y si te gustó la receta, regálame un like y suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Nos vemos dentro de nada con otra receta. ¡Chao!